Welcome to Cosmic Narratives. Al pie de las montañas, acurrucado entre colinas onduladas, yacía un pueblo intacto por el tiempo. Era un lugar tranquilo, donde el aire olía a pino y el distante zumbido de la naturaleza era el único sonido que saludaba el amanecer. Los aldeanos vivían vidas simples y tranquilas, ajenos al caos del mundo exterior. Sin embargo, más allá de las fronteras del pueblo, una niebla serpenteante descendía del bosque, trayendo consigo un terror ancestral que nadie podía explicar. La niebla llegó sin previo aviso, deslizándose en silencio desde el espeso bosque que se erguía como un oscuro centinela al borde del pueblo. Durante años, los aldeanos hablaban de ella solo en susurros, y es que lo hacían. Decían que no solo era la niebla lo peligroso, sino lo que la seguía, las sombras susurrantes. La leyenda hablaba de una fuerza malévola que vivía en la niebla, una presencia que había acosado la tierra mucho antes de que se colocara la primera piedra del pueblo. Los aldeanos sabían poco sobre su origen, solo que sus susurros alguna vez habían llevado a los habitantes originales del bosque a la locura. Sin embargo, nadie se atrevía a confrontar la verdad de la leyenda, por miedo a lo que podría despertar. Comenzó, como cualquier otra tarde, con el sol sumergiéndose detrás de las cumbres montañosas, proyectando largas sombras sobre el pueblo. La niebla comenzó a entrar lentamente, de forma tan sutil al principio que nadie le prestó mucha atención, pero a medida que la penumbra se profundizaba, la niebla empezó a espesarse, girando en patrones antinaturales. El aire se volvió húmedo, el olor a tierra y descomposición, cera, coló con la niebla. Al principio, los aldeanos continuaron con sus rutinas vespertinas, sin verse afectados por el extraño fenómeno, pero a medida que la niebla se acercaba, comenzaron a ocurrir pequeñas cosas inquietantes. Las puertas que habían estado firmemente cerradas crujían, abriéndose solas. Las ventanas se sacudían en sus marcos como si un viento hubiera pasado. Aunque el aire estaba inmóvil, las sombras permanecían más tiempo del que deberían, estirándose de manera antinatural sobre las paredes. Algunos aldeanos se aventuraron a salir, deseosos pero cuando regresaron, algo no estaba bien. Sus rostros estaban vacíos, sus ojos distantes, y hablaban en murmullos, palabras que nadie podía entender. No pasó mucho tiempo antes de que otros comenzaran a notar. Aquellos que se aventuraban en la niebla no regresaban iguales, se habían convertido en conchas vacías, de lo que fueron enloquecidos por algo más allá de su comprensión. A medida que la noche caía, el pueblo se volvió silencioso, salvo por los suaves y desconcertantes susurros que parecían surgir de las profundidades. Al principio eran débiles, apenas audibles sobre el viento, pero gradualmente las voces se hicieron más fuertes, más distintivas. No eran los murmullos de los aldeanos, eran voces de origen desconocido, llenas de tristeza, locura y furia. Aquellos que se habían aventurado en la niebla comenzaron a oírlas. Los susurros no eran solo sonidos, eran invitaciones, promesas de conocimiento olvidado, de secretos que mejor deberían quedar enterrados. Y a medida que las voces crecían,
más fuertes. También lo hacía la locura que dominaba a aquellos que algunos aldeanos tropezaron hacia la niebla, atraídos por una fuerza que no comprendían, caminaban sin propósito, con los ojos vidriosos, sus cuerpos rígidos. Otros permanecieron dentro, aterrados de salir, pero los susurros los seguían, arrastrándose bajo su piel, llenando sus mentes con imágenes de cosas que no podían dejar de ver. La niebla tenía un poder, una fuerza que invadía sus pensamientos y les robaba la cordura. Con cada momento que pasaba, las fronteras entre la realidad y el mundo onírico de la niebla se volvían más delgadas. El pueblo ya no era un refugio seguro, era una prisión rodeada por una fuerza que no tenía piedad. A medida que la noche se profundizaba, el pueblo estaba completamente envuelto por la niebla. No había estrellas, ni luna, solo una oscuridad abrumadora. Los aldeanos que habían sido afectados por los susurros comenzaron a actuar de manera errática. Sus rostros, antes familiares, ahora retorcidos por el miedo, algunos gritaban ante horrores invisibles, sus voces perdidas en los vientos. Otros se refugiaron en sus casas, temblando, murmurando incoherentemente para sí mismos. La niebla parecía alimentarse de su miedo, volviéndose más espesa, más asfixiante con cada. Las sombras danzaban justo más allá de los rincones de su visión, sombras que no pertenecían completamente a los aldeanos. Sus movimientos eran erráticos, sus formas distorsionadas, como si ya no fueran parte del mundo. Los aldeanos que permanecieron ajenos no eran inmunes al miedo, miraban horrorizados, como sus amigos y familiares caían en la locura, su cordura devorada por los susurros. El suelo bajo sus pies parecía moverse como si la misma tierra estuviera conspirando con la niebla para tragarlos enteros. Aparecieron caras en la niebla retorcidas, gritos silenciosos, ojos grandes de terror. No eran los rostros de los aldeanos, no, eran los rostros de aquellos que habían desaparecido mucho tiempo atrás, atrapados en la niebla, sus almas retorcidas por la fuerza malevolente que ahora consumía el pueblo. En el corazón del pueblo, mientras la niebla se agitaba en cada rincón, una figura solitaria, una anciana, sobreviviente del reinado anterior de la niebla, reunió a aquellos pocos que aún se aferraban a su cordura. Ella habló de la antigua maldición, de una traición olvidada, y del espíritu que había estado atrapado dentro del bosque siglos atrás. La niebla no era solo un fenómeno natural, era el aliento del espíritu atrapado, una manifestación. Las sombras que la seguían no eran simples ilusiones, eran sus susurros, y se alimentaban del miedo de los vivos. Los aldeanos, sin saberlo, habían alimentado esta maldición durante generaciones. Cada vez que entraban en la niebla, cada vez que cedían ante los susurros, fortalecían su poder. Ahora, la maldición estaba lista para reclamarlos a todos, para consumir la esencia misma de sus almas. Las palabras de la anciana golpearon con el peso de la verdad, pero ya no había. El pueblo ya estaba bajo el dominio de la niebla, sus sombras acercándose. Los sobrevivientes sabían que si no actuaban, ellos también serían nada más que susurros en la oscuridad, mientras la niebla consumía lo último del pueblo. Los pocos aldeanos restantes hicieron un
último intento desesperado por escapar. Corrieron por las calles, con la respiración entrecortada, los susurros, siguiéndolos, volviéndose más fuertes con cada paso, pero no había escape. La niebla estaba en todas partes, filtrándose en cada rincón, retorciendo el mundo en una versión espantosa de sí misma. Los últimos sobrevivientes se dieron cuenta de que la niebla no podía ser superada, no podía ser escapada. Para romper la maldición, un sacrificio tenía. El destino del pueblo estaba sellado, pero en los momentos finales, los sobrevivientes hicieron una ofrenda, una que terminaría con la maldición, pero que les costaría caro. Fue un último intento por liberarse del dominio de la niebla. Cuando el pueblo quedó en ruinas, la niebla comenzó a disiparse lentamente, sus susurros desvaneciéndose en la distancia. Los sobrevivientes, rotos y derrotados, miraron cómo la niebla se despejaba, pero algo permaneció, algo que no podía ser destruido. Las sombras, la niebla, retrocedió, dejando un silencio inquietante en su estela, pero justo cuando parecía seguro, un último susurro resonó a través de las calles vacías. Era débil, distante, pero inconfundible. Las sombras no se habían ido, aún estaban allí, acechando en los rincones del pueblo, esperando el siguiente ciclo, la próxima alma que cayera, víctima de los susurros, y, así, el pueblo cayó en la leyenda, su nombre olvidado por todos, salvo por aquellos que conocían los verdaderos horrores que enfrentó. La niebla nunca se fue realmente. Espera, siempre espera al siguiente en entrar, escuchar los susurros y ser consumido. Thank you for exploring with us. If you enjoyed this journey, don't forget to like, share and subscribe. Join us again as we dive into new worlds and timeless tales. Until next time, keep your eyes on the stars.